Segundito. Listo. Estaremos impartiendo el día de hoy para platicar de cómo se calcula el ISR en la venta de una propiedad. También es importante mencionar que hay, pues, obviamente distintas maneras de calcular el ISR en las propiedades. Obviamente aquí por cuestiones de tiempo, pues únicamente vamos a ver una, que es la más común, pero pues tarde iremos platicando, pero hay, pues, cuando menos otras tres, cuatro maneras de calcularlo, dependiendo del régimen, dependiendo ciertas, condiciones del inmueble, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Pues digo, para los que no tenemos el gusto de conocernos, mi nombre es César Ramírez, soy contador, soy abogado, soy maestro en impuestos y pues me dedico a temas fiscales ya desde hace pues bastantito tiempo, ¿verdad? Entonces, pues hoy vamos a platicar y a entrarle ya de lleno al cálculo del ISR en las propiedades. Bien, entonces pues vamos a comenzar. Una parte muy importante que debo de explicar previo a entrar ya al cálculo de los impuestos, que también aquí la idea es que el cálculo, perdón, la clase o el cálculo también sea lo más sencillo posible para que todos lo entendamos. No importa si no soy contador, si no soy abogado, soy broker, soy arquitecto, ingeniero, no importa. Realmente es muy sencillo, son matemáticas muy simples. Creo yo que los ingenieros y arquitectos conocen mucho más de matemáticas que los contadores, entonces pues no se les va a hacer nada complicado, pura suma, restas y multiplicaciones. Bien. Entonces, aquí la idea de platicarles esto también es primero que nada, no nada más mecanizar el cálculo o decir, ah, es una formulita o es un cálculo así muy, muy mecánico. No, tiene una lógica. Y esa lógica quiero explicarlas un poquito a qué va. Cuando tenemos un inmueble, sabemos que los inmuebles, digamos, desde el día uno hasta que se van vendiendo, pues van creciendo su valor, digamos que en cada venta que van teniendo. Pensemos que primero es un terreno y ese terreno pues va a costar, no sé, 100,000 pesos, ¿no? Entonces, digamos que del valor cero al valor 100,000 pesos, esa es una primer, por así decirlo, una primer ganancia, ¿no? Porque no costaba nada y ahora ya cuesta 100,000 pesos. Entonces, la persona que lleve a cabo esa venta entre 0 pesos y 100,000 pesos, digamos, la primera enajenación, la primera venta, pues va a tener que pagar sobre una ganancia de 100,000 pesos, ¿no? ¿Por qué? Porque este persona tuvo una ganancia de 100,000. Aquí la parte importante es que el ISR se va a calcular sobre la ganancia que se obtenga. Si yo tengo ganancia, voy a pagar un impuesto. No tengo ganancia, no voy a pagar un impuesto. Entonces, pensemos que ya aquí vamos a ponerle, es la persona A y aquí lo compra la persona B. Entonces, la persona B lo compró en 100,000 pesos. Vamos a pensar que la persona B lo compra, pasa el tiempo y dice, ¿sabes qué? Ya lo quiero vender. ¿Y en cuánto lo voy a vender? Pues a lo mejor yo lo voy a vender en 130,000 pesos. Ah, ok. Pues entonces esta persona B va a generar un impuesto sobre cuánto? Sobre 130,000. No, va a generar un impuesto sobre 30,000 pesos nada más que fue su ganancia. Entonces esta persona B, su impuesto se calcularía sobre 30,000 pesos nada más, ¿no? Y así va a ir cada persona que vaya subiendo. A lo mejor pues le ponen ahí enfrente un centro comercial y de repente el terreno ahora vale 600,000 pesos. Pues entonces ahora resulta que esta persona, esta fue la C y la persona D, en este caso esta persona D, pues ya tuvo una ganancia de 500, o la persona C, perdón, que vendió en 600, tuvo una ganancia de 470,000 pesos, por lo tanto, pues ya va a tener que pagar un impuesto mayor, ¿no? Y sigue siendo la misma propiedad. Nada más aquí lo que es importante entender es que cada vez que va aumentando ese valor, digamos que en la escritura, o sea, si se vende, obviamente se tiene que escriturar, debe de pasar con un notario. Entonces, en esa escrituración se le pone un valor. Ese valor, el valor de venta, el valor de operación, es el valor que va a determinar cuánto es el monto o el precio. Y con base en ese precio vamos a ver cuánto fue el costo y de esa pues, vamos a sacar la ganancia y en todo caso, pues a pagar el impuesto, ¿no? Ahorita vamos a ver ya cómo se calcula el impuesto. Pero entonces, porque a veces nos preguntan, oye, ¿cuánto voy a pagar de impuesto por una casa que cuesta 2 millones de pesos? Pues no sé. ¿Por qué? Porque no nos faltan muchos datos. Porque a mí me estás dando únicamente, digamos, el precio de venta, pero no sé cuánto te costó. Y otra parte muy importante también que tiene que ver aquí es cuántos años pasaron entre que yo lo compré y yo lo vendí. Porque recordemos que el ISR, este impuesto, es un impuesto que se calcula de manera anual. Entonces no es lo mismo que yo gane en un año 1 millón de pesos a que yo gane 1 millón de pesos en 5 años, porque si los prorrateo estoy ganando cada año 200,000 pesos y no es lo mismo el impuesto que voy a pagar. ¿Por qué? Porque recordemos que el ISR es un impuesto progresivo. Entre más gano, más porcentaje me van a cobrar de impuesto. Entonces no es lo mismo lo que le van a cobrar a una persona que al año gana 200,000 pesos a otra persona que al año gana 1 millón de pesos. Entonces sería muy diferente el cálculo del impuesto si esta persona compró pensemos, un terreno lo compró en 1 millón de pesos
y al año lo venden 2 millones, pues entonces su ganancia fue de 1 millón de pesos en un año. A él le van a cobrar ese 1 millón de pesos en un solo año, que fue lo que obtuvo la ganancia. Sería muy diferente que una persona que compró una casa, no sé, o un terreno en el 95 y le costó 1 millón y apenas ahorita anda costando 2 millones, pues esa ganancia también ganó 1 millón de pesos. Sin embargo, esa ganancia la obtuvo durante muchos años. De hecho, la ley me dice que puedo dividirla entre todos los años, máximo 20. Entonces, entre más años pasen, normalmente el impuesto va a ser menor. ¿Por qué? Porque la ganancia se va a dividir entre muchos años y entonces a mí no me van a tasar a una tasa, para redundancia, muy alta, porque mi ganancia sí fue de 1 millón, pero fue en, no sé, en 10 años, entonces yo cada año gané 100,000 pesos. Por lo tanto, a mí me van a calcular el impuesto sobre 100,000, no sobre 1 millón. Ahorita vamos a ver cómo se calcula, ¿no? Pero entonces es importante pues ver los factores que afectan en esto. Es el precio, obviamente, el costo, obviamente, y el tiempo que pasó. Esos son los tres factores que impactan en el precio o en el costo de la propiedad para poder calcular el impuesto. ¿Sale? Entonces ya esta es toda la parte teórica que vamos a ver el día de hoy. Vámonos ya a la parte práctica. Se me pasó decirles, ¿tiene alguien alguna pregunta, duda? Con mucho gusto la puede ir poniendo en el chat, las voy revisando, no, en el chat no, en el de preguntas y respuestas. Yo las voy revisando, si puedo contestarlas ahí mismo, las contesto. Y si no, al ratito al final dejamos un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Bien, entonces vamos pues a entrarle de lleno a el cálculo. Este cálculo que vamos a hacer ahorita es el cálculo que se hace cuando yo soy una persona física que yo no me dedico a vender inmuebles, ¿sale? Que es el 90 y tantos % de las personas que hacen una operación inmobiliaria. Si yo me dedico a comprar y vender inmuebles o a construir o a desarrollar, este cálculo no me aplica a mí. Este cálculo no es el que me van a aplicar a mí. ¿Por qué? Pues porque dependerá mi régimen allá en esta otra opción, que si yo soy constructor, desarrollador o lo que sea, y dependerá mi régimen para ver cómo voy a calcular el impuesto. En este caso no. Esto que vamos a ver ahorita es cómo se calcula el 99%, bueno, no sé tantos, ¿verdad? Pero 90 y tantos % de las operaciones, cuando quien está vendiendo, pues literalmente es un hijo de vecino que yo no me dedico a esto, estoy vendiendo mi casa, estoy vendiendo un terreno, estoy vendiendo un local que tenía, pero yo no me dedico a esto. Simplemente, pues me sale una oportunidad, tengo una urgencia o lo que sea, y por eso estoy vendiendo la propiedad. Entonces, en este caso, es como se va a calcular el impuesto, que se llama, que es cuando es en el régimen de enajenación de bienes, que insisto, es la mayoría de las ocasiones, ¿no? Cuando es persona moral, persona física con actividad empresarial, que sea parte de su activo, es un cálculo completamente diferente a este, porque aquí van a variar, porque de hecho en el otro el tiempo no tiene nada que ver, pues el precio y el costo sí y no, entonces es muy diferente, pues. De hecho, esos otros, si alguien les quisiera o le interesaran, esos solamente, pues como son muy largos de explicar, esos ahí ahorita al principio veían la cortinilla del curso que vamos a tener la siguiente semana, que es de esto, pero es obviamente ya mucho más explicado y ahora sí se ven todas las maneras de calcular el impuesto para ver en dónde me conviene tributar, ¿no? Entonces, nada más para dejar claro, esto que vamos a hacer ahorita es cuando, cómo se calcula el impuesto cuando es una persona que no tiene actividad empresarial, o bueno, tiene actividad empresarial, pero no es parte de su activo fijo, o soy asalariado, o soy de dividendos, o de arrendamiento, lo que sea, pero es un inmueble que estoy vendiendo y que no, digamos, no tiene nada que ver con mi actividad, ¿sale? Muy bien, entonces, para poder calcular el impuesto, decíamos que es lo primero que vamos a requerir, nada más confírmeme si están viendo mi Excel, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí. ¿Qué es lo primero que vamos a necesitar? Decíamos precio de venta, precio de costo y cuándo se compró para poder empezar a calcular el impuesto. ¿Sale? Vamos a pensar que en este inmueble se va a vender en 3,400,000 pesos. Ese va a ser el precio de venta. Ok, entonces tenemos que revisar cuánto fue el costo. Para eso, ¿dónde vamos a encontrar el costo? Pues en las escrituras, ¿no? Vamos a ir a tener que ir a revisar las escrituras para ver cuándo fue la fecha de compra y cuál fue el valor que se le asignó ahí. Entonces, aquí el primer cuestión que tenemos, donde me dice que yo debo de diferenciar, en caso de que sea un inmueble, en este caso estamos hablando de un inmueble con construcción, que debo de diferenciar cuánto es del terreno y cuánto de la construcción, porque tienen un tratamiento fiscal diferente. Entonces, aquí en algunas ocasiones en la propia escritura me dice, esta casa tiene terreno tanto dinero y en construcción tanto dinero. No me interesan tanto los metros, porque si me dan metros pero no me dan dinero, pues no me sirve de mucho, ¿verdad? Que no gano nada que me digan, tiene 160 metros de construcción y 100 de terreno.
Pues gracias, pero no me sirve para efectos fiscales. Yo necesito saber, a ver si en la escritura viene estipulado cuánto fue el costo del terreno y cuánto fue el costo de la construcción. En caso que no venga estipulado, dice la ley, si no viene estipulado, tú toma 20% del terreno y 80% de la construcción. Entonces pensemos que en este caso, la persona que compró el inmueble le costó 1.200.000 pesos, no venía estipulado en la escritura cuánto es de uno, cuánto es de otro, por lo tanto tomaremos 80-20, ¿no? Muy bien. Ahora, también necesitaremos el costo de adquisición, perdón, la fecha de adquisición. ¿Cuándo se compró ese inmueble? Ese inmueble se compró el 5 de noviembre del 2008. Eso es, que les digo, es muy importante porque quiere decir que desde el 2008 hasta hoy, pues obviamente tuvo un aumento de valor. Vamos a ver cómo nos afectó, pero también la ganancia fue durante muchos años. No me la gané en un solo año, ¿sale? Muy bien. Entonces, paso número uno. ¿Qué es lo primerito que tenemos que hacer aquí? Actualizar los pesos a tipo, digamos, no a tipo de cambio, perdón, a pesos de hoy. Es decir, porque yo compré este inmueble en 1.200.000 en el 2008. Es claramente necesario que se actualice con la inflación, porque 1.200.000 del 2008 no es lo mismo de 1.200.000 del día de hoy. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es actualizar esos valores, ¿no? ¿Y cómo se van a actualizar? Primero, lo que tenemos que hacer es depreciar la construcción. ¿Qué es depreciar? Quitarle valor. Sabemos que las construcciones van perdiendo su valor porque va pasando el tiempo. En teoría o en el tema económico, pues los inmuebles van subiendo de valor, ¿no? Se van plusvalizando, pero para efectos contables y fiscales, los inmuebles van perdiendo valor porque la construcción en teoría se va haciendo vieja, ¿no? Entonces, lo que me dice la ley es, ¿sabes qué? Tú vas a depreciar al razón del 3% anual esa construcción. Entonces, yo voy a ver cuánto tengo de construcción, tengo 1.000.000 de pesos. Entonces, voy a tomar el 3% por cada año que haya pasado desde que yo lo compré hasta que lo voy a vender. Entonces, estamos hablando que han pasado 14 años, no sé qué son 17, ¿no? 17 años, perdón, aquí está mal. Son 17 años lo que ha pasado desde que yo lo compré hasta que yo lo vendí. Son años completos. Entonces estamos hablando de 2009. Entonces lo compramos en noviembre del 2008, noviembre de 2009, noviembre de 2010, noviembre de 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pues aquí, pues, échenle dedos y son 17 años, ¿no? Lo que han pasado años completos. Entonces me dice que voy a yo a depreciarlo al 51%, 17 años por el 3% es el 51%. Entonces yo lo multiplico y quiere decir que ese inmueble ya está depreciado 510.000 pesos, o sea, ya perdió valor por 510.000 pesos. Construcción de 1.000.000 menos la depreciación de 510, me queda una construcción depreciada de 490.000 pesos. Eso es lo que vale en teoría ahorita ya depreciada la construcción. Aquí también tenemos una cuestión o un tope donde me dice que este monto jamás va a poder ser menor al 20% del original, por así decirlo. O sea, que si ya está muy depreciada, valga la redundancia, yo le voy a poner cuando menos el 20%. O sea, suponiendo que hubieran pasado ya 40 años, pues obviamente ya va a valer cero para efectos contables. Entonces me dice, no, no puedes ponerle cero, cuando menos le vas a poner el 20%. En este caso, si hubieran pasado más años y ya este valor es menos de 200.000 pesos, que sería el 20% de este, entonces yo le pondría aquí 200.000. Como en este caso es mayor a 200.000, que es el 20%, dejo este de 490. Ahora, ese es el valor depreciado, pero siguen estando a pesos 2008. Ahora tenemos que actualizarlo a pesos 2009. Entonces, perdón, 2026. En este caso, ¿qué se va a hacer? Se le va a hacer lo que se le conoce fiscalmente como una actualización. Cuando hablamos de una actualización, es literalmente traérnoslo a valor presente ese dato, ¿no? ¿Y cómo le vamos a hacer? Bueno, la ley me dice que llevo de utilizar yo unos factorcitos que se llaman, a lo mejor los han escuchado, el INPC. Índice Nacional de Precios al Consumidor. Los INPC son unos factores, son unos datos que nos da el INEGI cada año y que ustedes los pueden encontrar muy fácil si les ponen aquí en Google INPC, así nomás le ponen y aquí les da varios, aquí pueden entrar en este, por ejemplo. Y aquí viene la tablita. Estos son los INPC, se fijan, vienen por año y por mes. Son factores, son numeritos que nos van a servir para poder calcular. Se fijan, está desde el 1969. Entonces, para yo poder saber cuánto fue la inflación de un periodo, es decir, quiero ver cuánto fue la inflación entre, por decir una cosa, entre enero del 2010 y enero del 2026. ¿Cuánto ha crecido la inflación en esos tiempos? Lo que tengo que hacer es muy sencillo. Únicamente yo tengo que dividir el índice del valor más reciente, que en este caso sería este, 143, 143.588,
entre el índice del mes que quiero saber cuánto ha crecido la inflación, que fue 72.5520. Entonces, aquí es 1.97, es decir, ha crecido 97% la inflación. O sea, nomás para hacer este ejemplo, si yo quisiera saber cuánto ha sido la inflación del 2010 a la fecha, en este caso han sido 97.91, ¿no? Para eso nos sirven estos índices. Ahora, ya traído al ejemplo que estamos haciendo, me dice que yo voy a tomar los índices del mes anterior a la venta, que va a ser cuando voy a vender el inmueble, que sería el más reciente, o sea, el más nuevo que tengo, y el INPC del mes de adquisición. Entonces yo voy a buscar ese INPC del mes de adquisición. ¿Cuál es el mes de adquisición? Pues aquí recordemos que es noviembre 2008. Entonces yo voy a buscar noviembre del 2008 en mi tablita, voy al 2008, me voy a noviembre y tenemos que en noviembre el factor es 68.81. Aquí nada más una cosa importante, es una cuestión un poquito técnica, pero cuando nos habla la ley de hacer actualizaciones, yo tengo que tomar, me dice la ley, un periodo, pero para efecto de calcular la actualización, yo debo de tomar el del mes anterior a que me diga el periodo. Entonces, si me dijo que es en el mes cuando yo lo compré, que es noviembre 2008, entonces yo debo de tomar el valor de un mes antes, o sea, de octubre 2008. Entonces yo voy a tomar aquí, si se fijan, 68.045 es el que tomo como factor del mes de adquisición. Y en este caso, el índice más nuevo que tengamos al momento de hacer la venta. Los índices normalmente van a mes vencido. Ahorita el día 10, normalmente se publicó apenas el índice que acaba de salir este de enero, que es el de enero 2026, porque vamos a mes atrasado. Entonces, bueno, aquí tomé yo todavía el factor de diciembre, no, perdón, el de enero, pero como es el del año, el del mes pasado, es el de diciembre. Entonces aquí por eso tenemos 143, que es el de diciembre, y en este que es el de octubre 2008, pero es porque así dice el código fiscal. Entonces ahora sí, yo divido esos dos y me da un factor de actualización del 2.1021. ¿Qué significa esto? Que yo voy a multiplicar ahora sí mi construcción depreciada, lo que traía de depreciación, 490,000 pesos. Este monto lo voy a multiplicar por este factor para ya convertirlo en pesos del 2026. Para eso me va a servir. Entonces, si se fijan, los 490 multiplicados por 2.10 ya me va a dar una construcción depreciada, pero ya actualizada, o sea, valores de hoy, de 1.030,000 pesos. Ya nos cuesta lo mismo. Ya me habían dicho que costaba 490 en 2008, pero si la actualizo, cuesta 1.030,000 pesos. ¿Vale? Entonces ya tenemos la construcción depreciada actualizada. Ahora vamos a hacer lo mismo con el terreno, pero el terreno no se deprecia, los terrenos no pierden valor y tampoco contablemente pierden valor. Entonces el terreno únicamente vamos a actualizarlo del valor que teníamos al valor actual y va a ser exactamente con los mismos factores de actualización. Ojo, aquí sí hay una diferencia. Entre la fecha de construcción y la fecha del terreno, tendríamos que tomar la fecha de la construcción, porque hay veces que se compra el terreno, por ejemplo, en el 2015 y la construcción se hizo hasta el 2019, entonces aquí sí serían factores diferentes. Pero aquí estamos considerando que la construcción y el terreno fueron de la misma fecha, entonces pues va a ser el mismo factor, ¿no? Entonces multiplico lo mismo y aquí me voy a traer los 200,000 pesos que traemos del terreno, los actualizamos por el factor este del 2.10 y me dan 420,000 pesos. Por lo tanto, ya si sumamos tanto el terreno actualizado como la construcción actualizada, el valor total de esa propiedad actualizado a pesos de hoy es de 1.450.000 pesos, ¿sale? Entonces, eso es lo que va a costar ese inmueble el día de hoy. ¿Para qué lo necesito el día de hoy? Pues para poderlo comparar, ahora sí que manzanas con manzanas, porque si no estoy comparando peras con manzanas. Entonces, en este caso ya traemos que el valor a hoy es 1.450.000 pesos, ¿sale? Ahora sí, ya que tengo el valor al día de hoy, lo voy a comparar contra el precio de venta. ¿Cuánto dijimos que el precio de venta? 3.400.000 pesos menos el valor de adquisición actualizado, 1.450.000, me da una utilidad de 1.949.000 pesos. Esa fue la ganancia que obtuvo esta persona por haber tenido ese inmueble durante los años que lo tuvo. Durante los 17 años que lo tuvo, esa persona ganó 1.900.000, que yo les digo, es muy diferente ganarme 1.900.000 pesos en un año que ganármelo en 17 años que pasaron esto, ¿sale? Entonces, ya que tenemos cuál fue la ganancia, sí hay ganancia. Muchas veces, en algunas ocasiones llega a suceder que aquí ya tengo pérdida, es decir, que a lo mejor el precio de venta
no fue tan alto o no subió tanto y entonces el valor actualizado ya con los pesos de hoy, pues a lo mejor hasta se lo comió. Puede ser que yo obtenga una pérdida, sí, sí puede suceder, no es muy común, pero sí puede llegar a pasar donde tengo una pérdida. Si yo tengo una pérdida, pues ahí se terminó el cálculo porque yo sobre pérdidas no voy a pagar impuestos sobre la renta. Yo pago el impuesto sobre la renta sobre ganancias. Tuve una pérdida, pues no pago, ¿verdad? Eso es obvio. Entonces, en este caso, pues, aquí tengo una ganancia. ¿Qué es lo que sigue de hacer? Ok, tuviste una ganancia de 1.949.000, pero no te voy a cobrar el impuesto de 1.949.000 en un solo año. ¿Por qué? Porque decíamos, el impuesto, el ISR es un impuesto anual. Entonces, aquí nada más les voy a traer otro ejemplito. Recordemos que el ISR tiene unas tarifas, una tablita que esa tablita si vemos, es una tablita, esta de aquí, esta tablita que estamos viendo aquí es la tablita anualizada del ISR. Y básicamente como se lee esta tablita es que tenemos rangos, si fijan ustedes, tenemos de 1 centavo a 10.000 pesos, de 10.000 a 86 a 150, si fijan son puros rangos. Entonces son como unos tabuladores donde entre más va subiendo el monto, más va subiendo el porcentaje que me van a cobrar de impuestos. Si se fijan, que empezamos en el 1% y llegamos hasta el 35%. Entonces, lo que yo les decía, si yo, por ejemplo, en un año gano 1.000.000 de pesos, pensando en el 2026, ¿dónde estaría yo? ¿En qué rango? Estaría aquí entre 668 y 1.276.000. Ahorita vamos a ver cómo se hace el cálculo, pero estaríamos hablando que estaría pagando, digo, virtualmente con una tasa del 30%, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que me cobrarían. Pero, ¿qué sucedería si digo, no, es que este 1.000.000 de pesos no me lo gané en un año, me lo gané en 5 años? Ah, ok, entonces por año fueron 200.000 pesos. Si yo estoy diciendo que gané por año 200.000 pesos, 200.000 pesos, ¿dónde está? Acá arriba. Entonces yo no voy a pagar el 30, yo a lo mejor voy a pagar nada más el 17%. Por eso es muy importante el tiempo, porque aquí, si se fijan, no es lo mismo. Suponiendo esa misma ganancia de 1.000.000 de pesos, el que vendió su casa en un solo año pagaría virtualmente, ahorita vamos a ver el cálculo, pagaría un 30%, y el que se esperó 5 años porque la tuvo un tiempo y luego ya la va a vender, ganó el mismo millón, pero como él pasaron más años, él pagaría un 17.92. Por eso es importante saber digo, y por eso y porque es obligatorio conocer el precio de adquisición y la fecha, ¿sale? Entonces, esa es la razón. Ahora, regresándonos para acá, decíamos pues que la utilidad que tuvimos en la operación fue de 1.949.000. Esa utilidad de la operación yo la voy a dividir entre el número de años que pasaron, que dijimos que fueron 17 años, por lo tanto cada año fue de 114.000 pesos. Regresando a la tablita, si me cobraran sobre el 1.900.000 pesos nada más en este año, pues yo me iría aquí, fíjense, estaría en este rango de 1.700.000 a 5 millones, yo estaría pagando casi un 34% por esa ganancia. Pero como pasaron 17 años y mi ganancia por año fue de 114.000 pesos, creo que fueron, entonces yo estoy aquí, fíjense, bien bajito, como el 10%, o sea, estoy muchísimo, muy abajo de la tablita, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer ese tiempo. Ahora bien, regresamos ahora sí al cálculo. Ya que tenemos esa utilidad por año, lo que la ley me dice es, aquí se va a poner un poquito más técnico, pero no hay problema, no está tan difícil. Me dice, de esa utilidad total de los 17 años, me vas a tomar un año, me lo quitas, o sea, me lo separas un año y los otros 16 años me los mandas para otro lado, porque vamos a calcular el impuesto de manera diferente. A un año se lo vamos a calcular de manera diferente y a los 16 años de otra manera. Entonces, vamos, eso fiscalmente se llama una ganancia acumulable, eso es un año, ganancia acumulable, y ganancia no acumulable son los otros 16 años. No significa que no voy a pagar, simplemente que el cálculo es diferente. Ahora sí, ya que tengo diferenciado mi ganancia acumulable, la de un año, o sea, 114.000 pesos, más la de 16 años que está de este lado, que sería la diferencia, que serían por 16 años, tenemos estas dos ganancias. Me dice, calcúlale primero a una y luego te digo cómo le calcules a otra. Entonces, primero le calculamos a esta ganancia, la de un solo año. ¿Y cómo le voy a calcular esa ganancia a la de un solo año? Aplicándole lo que se llama la tarifa, la tablita que vamos a ver ahorita, se le va a aplicar a esta ganancia. Ahora sí, ¿cómo se aplica esa tarifa que acabamos de ver? No significa que el porcentaje que les dije. Hay una formulita, esa formulita pues, está muy simple, son puras sumas y restas. Y entonces me dice, a ese monto que tienes tú como utilidad de un año, que se llama ganancia acumulable, le vas a restar el límite inferior. ¿Cuál límite inferior? ¿De qué hablas? Ah, estas tablitas, recordemos,
Esta tablita es la tablita anual. Tiene las columnas que se llama límite inferior, límite superior, cuota fija y porcentaje a aplicarse. Entonces me dice, busca ese monto en esta tablita para efecto, me lo hago muy chiquito aquí para poderla ir viendo. Busca ese monto en esa tablita. Entonces yo voy a buscar 114,000. ¿Dónde está? Ah, pues estamos aquí, ¿verdad? Estamos en este renglón. Esos 114 están aquí entre 86 y 151. Entonces me dice, ok, ponme aquí el límite inferior, que son 86,000. Entonces yo aquí le escribo límite inferior. Y lo resto, 114 menos 86, me da 28. A ese excedente le vas a aplicar la tasa del 10,88. Esta de aquí, se fijan aquí. Entonces 28,000 por 10,88 me dan 3,100. Y luego le vas a sumar la cuota fija. ¿Cuál cuota fija? Esta de aquí. Esta de aquí se llama cuota fija. Mira, acuérdense que esta se llama, es que no dejé los titulitos, pero aquí están los nombres. Entonces es al monto que tienes tú como ganancia, los 114, le restas el límite inferior, obviamente del renglón que le corresponda, de lo que te dé de excedente lo multiplicas por la tasa de ese mismo renglón y luego le vas a sumar la cuota fija de ese mismo renglón. Entonces, aquí vemos que el impuesto de 114,000 pesos anuales, si una persona gana 114,000 pesos anuales, pagaría un ISR de 8,169 pesos, que si lo sacamos ya de manera real, esos entre los 114 nos da una tasa real de impuesto del 7,12%. Si se fijan, es menor a la que tenemos aquí, que dice 10,88. Aquí básicamente es porque el impuesto se va calculando de manera progresiva. Es decir, no quiere decir que si yo ya gané esto, todo me lo van a cobrar sobre este porcentaje. A todo mundo, a todos los mexicanos, los primeros 10,000 pesos nos los cobran al 1,92. De 10,000 a 86 nos los cobran al 6,40. De 86 a 151 nos los cobran al 10,88. Entonces yo voy pagando como con una tasa, digamos, pues como medio mezclada, porque los primeros los pago al 1, los siguientes los pago al 6, los siguientes los pago al 10. Entonces como voy pagando como por niveles, por así llamarlo, es por eso que se va un poquito o se va a hacer diferente el cálculo, ¿no? Entonces, bueno, aquí también una parte importante es que para hacer este cálculo de la utilidad de un año, yo debo de sumarle todos los ingresos que tenga ese contribuyente en este año. Y eso a veces es un poquito complejo porque si yo vendo un terreno ahorita, en febrero, pues yo no sé cuánto voy a ganar en el año, ¿verdad? Entonces, si ahí se torna un tantito complejo, digo, ya hay maneras de hacerlo, pues, pero me dice, vas a sumar a tus demás ingresos. Si yo lo voy a vender, por ejemplo, en diciembre el terreno, pues a lo mejor en diciembre ya sé cuánto voy a ganar. Entonces, digo, ¿cuánto tengo de ingresos de todo el año más lo que gané del terreno? Básicamente, lo que hace el fisco es que con este primer cálculo, lo que quiere saber es realmente el contribuyente qué capacidad contributiva tiene. ¿Por qué? Porque sabemos que la venta de un inmueble no es una cosa que te dediques a eso, es simplemente una operación que hiciste pues esporádicamente, ¿no? Pues, decíamos, mi casa, un terreno que tengo ahí, pues no me dedico a esto. Entonces, lo que quiere la ley es saber cuál es tu capacidad realmente de pago, cuánto tienes de ingresos normales o normalmente en qué rango estás pagando para cobrarte el impuesto más o menos en ese rango. Eso es lo que quiere la ley. ¿Por qué sucedería eso? Porque, por ejemplo, si yo aquí sí le sumo todos los ingresos que tuve en el año, que es lo correcto, y pensemos que yo soy un asalariado que gano muy bien, a lo mejor yo gano, no sé, 500,000 pesos mensuales, entonces mis ingresos en el año son de 6 millones, más los 114 que gané de la venta del terreno, pues estamos hablando que yo estoy en el último nivel, yo estoy acá arriba. Entonces mi impuesto me va a salir como 30 y tantos por ciento. Entonces lo que quiere el fisco realmente es saber cuánto es tu capacidad contributiva. A lo mejor esta persona es un jubilado, todos sus ingresos son exentos prácticamente, entonces este va a ser su único ingreso grabado. Entonces quiere decir que pues él paga un 7%. O sea, lo que quiere saber más o menos la media que tú estás pagando. Entonces, bueno, ya que tenemos calculado este primer impuesto, que es el de un solo año, dice, ahora la otra ganancia, la de los 16 años que tenemos acá, a esa le vas a aplicar la misma tasa. Es decir, si tú ya sacaste que en un año tu impuesto anual es del 7%, entonces lo que vas a hacer es que ese mismo 7% aplícaselo a la ganancia no acumulable. O sea, a los otros 16 años de ganancia le aplicas el mismo porcentaje. Entonces, multiplicamos 1,834,000, que era la ganancia de 16 años, por el 7,12, que fue el factor que me dio de impuesto, y me da un ISR de 130,000 pesos. Entonces, ahora si sumo los dos ISR, los ISR de un año más el ISR de los demás años, me dan un total de 138,000 pesos. Por vender una casa que cuesta 3,400,000 pesos
que nosotros la compramos en el 2008 y que nos costó 1.200.000 pesos, pagaríamos de impuesto sobre la renta 138.000 pesos. Entonces, no es un factor, no es una tasa para todas, porque aquí si le movemos ya el número de años, nos va a cambiar el cálculo. Si le muevo cuánto me costó, me va a cambiar el cálculo. Entonces, no quiere decir que todas las casas de 3.400.000 van a pagar el mismo impuesto. Claramente que no. Entonces, aquí son los factores que vamos a tener que estar analizando, ¿no? Ya que tenemos este impuesto de los 138.000 pesos, lo que dice la ley es, ok, de esos 138.000 pesos que vas a pagar de impuesto, vamos a pagarle una parte al estado donde está la propiedad, llámese Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León, el estado le va a pagar una parte y a la federación la otra parte. Entonces lo que me dice, tú vas a calcular de tu ganancia, de la ganancia que ya calculaste, que dijimos que la ganancia fue de 1.949.000, de esa ganancia tú le vas a pagar el 5% al Estado. Entonces tú multiplicas la ganancia que tuviste, el 1.949.000, por el 5% y eso le vas a pagar al Estado. Y la diferencia entre los 138 y lo que le pagaste al Estado, me la pagas a mi federación, o sea, al SAT, pues. Entonces, así es como se va a hacer, digamos, la división ya del pago. No es otro impuesto, es el mismo impuesto, nada más a la hora de pagarlo lo voy a dividir en dos partes, en una y en otra. De hecho, me dice, si la ganancia, cuando la multiplicas por el 5%, resulta mayor a estos 138.000 pesos, no vas a pagar más, vas a pagar estos 138.000 pesos nada más, pero se los pagas todos al Estado. Es decir, a mi federación ya no me pague. Supongamos que la ganancia que nos dio fue 3 millones de pesos. Entonces, 3 millones de pesos, si lo multiplicamos por el 5%, sale un impuesto de 150.000 pesos. Oye, pero no quedan 138, dice la ley. No, no te preocupes. Tú pagas nada más esos 138, pero págaselos al Estado completo, porque pues ni siquiera le ajustamos al Estado lo que le íbamos a dar. Entonces tú dáselos al Estado y a mi federación ya no me pagues nada. Pero si sale para los dos, si alcanzas a dividirnos entre los dos, pues así nos divides, ¿no? Una parte y una parte. Pero el impuesto total que voy a pagar es este, no va a haber otro impuesto, ¿sale? Entonces, esa es la mecánica para hacer el cálculo del impuesto de un inmueble. Como ven, realmente no es complicado siempre y cuando tengas los datos y sepas hacer el calculito. Digo, no es una cosa muy compleja, ¿no? Ahora, cuando tenemos una venta de una propiedad que se hace, obviamente, ante notario, el notario es el obligado a hacer el cálculo de este impuesto. Este calculito lo va a hacer el notario. Nada más que ellos lo hacen un poquito diferente porque la propia ley les da ese permiso a hacer ese cálculo un poquito diferente. ¿Cómo va a ser el cálculo? Pero vamos a llegar al mismo valor. ¿Cómo hace el cálculo el notario? El notario lo que va a hacer al inicio va a ser lo mismo hasta llegar a la ganancia. Digamos, hasta aquí vamos a llegar al mismito lugar, ¿no? Al mismito valor, al llegar a la ganancia de 1.949.000. Luego al notario le dice, esa ganancia divídela entre los números de años que hayan sido. Ah, pues son 17 años. Ah, divide entre 17 y te va a dar una ganancia por año. A esa ganancia por año, aplícale una tarifa especial, que es una tablita como la que acabamos de ver, especial para inmuebles, que si ustedes se fijan es la misma tablita anual, o sea, no cambia. Sí le pusieron de nombre, pero pues es la misma de la tarifa anual, o sea, no es que sea otra tabla, es la misma, es esta que estuvimos viendo aquí. Entonces dice, a esa ganancia aplícale esta tarifa especial de inmuebles, que es la tarifa anual, es la tablita anual. Entonces tú le aplicas, aplicar la tarifa significa hacer lo que hicimos hace ratito, que fue le restas el límite inferior, el excedente lo multiplicas por la tasa, que vemos que es exactamente de aquí la misma. Le restas el límite inferior, al excedente lo multiplicas por la tasa y lo te da el impuesto marginal, le sumas la cuota fija y te da el impuesto determinado. Dice, ya que tengas ese impuesto determinado, multiplícalo por el número de años que lo dividiste, ahora sí como la adivinanza, multiplícalo por el número de años y ese monto que te dé va a ser el ISR provisional que tú le vas a retener al vendedor. ¿Por qué lo retiene el notario? Pues porque el fisco sabe que él no puede andar correteando a todo mundo. Entonces, si tú ya llegaste con el notario, pues se agarra de los notarios, pues decirle, a ver, notario, pues tú cóbrale el impuesto ahí, porque si no lo agarras tú ya no lo voy a ver, yo cuando lo encuentro. Entonces, el notario es el que se va a encargar de hacer esa retención y pago del impuesto. El notario retiene y paga. Entonces, aquí es importante pues que nada más sepamos que cuando estamos vendiendo, el notario es el que va a hacer este cálculo y este pago del impuesto, ¿no? Entonces, si se fijan, el ISR que va a quitarme el notario son los 138.000 pesos, los mismitos que me dio a mí en este cálculo, ¿no? O sea, es la misma cantidad. Entonces, pues, ya nada más a manera de resumen, y ahorita pasamos con las preguntas, pues vimos que es importante o necesario conocer el precio de venta, valor de compra,
terreno de construcción, cuánto fue y los años que pasaron. Y entonces, con base en esto, ya vamos a hacer el cálculo que vamos a ver ahorita. Ahora, como les decía hace ratito, este es un ejemplo nada más de un tipo de cálculo, porque estamos hablando que hay otros cálculos cuando tenemos una exención, que hay, si yo exenté mi casa habitación, el cálculo es diferente. Obviamente, cuando yo le exento, el tope para la exención son como 5.8 millones. Si vale menos de eso, pues no hay problema, no se va a pagar nada. Pero si excede de ese monto, si la casa que estoy vendiendo vale 8 o 9 millones, hay un procedimiento especial para ver cuánto voy a pagar de ISR, porque ahí sí es como una parte grabada y otra exenta, entonces hay un procedimiento especial. Otro procedimiento especial es cuando tengo un avalúo de mejoras o que tengo adiciones o que compré primero el terreno y luego construí, entonces ahí es diferente. Otro diferente si yo me dedico a esto, si yo me dedico a comprar y vender inmuebles, es un cálculo completamente diferente porque dependerá de mi régimen. O si yo soy persona moral, es otro cálculo completamente diferente porque va dependiendo de mi régimen. Entonces, obviamente, este que acabamos de ver aquí, para efecto de ejemplificar, que les digo que es el más común de las maneras que se hacen los cálculos, es este, pues ese es el más común, es el más sencillo y es el más usado. Pues los otros también son usados, obviamente, pero los otros digamos que ya tienen que ver más con cuando se dedican a eso, ¿no? Digamos que si yo me voy a dedicar a andar construyendo casas, pues obviamente este cálculo prácticamente no me conviene mucho porque yo voy a pagar un impuesto. En el otro probablemente pueda estar difiriendo el impuesto conforme vaya comprando más o conforme vaya construyendo o conforme vaya teniendo esos ingresos, yo puedo ir jugando con eso. Aquí básicamente yo no tengo manera de jugar con absolutamente nada porque ni yo puedo mover el precio de venta porque el precio de venta pues ya lo pacté con el vendedor. El precio de costo no lo puedo mover porque se viene en la escritura y viene en mi CFDI y el tiempo en que lo compré pues tampoco lo puedo mover. O sea, aquí literalmente yo no puedo meterle mano a nada. Pero en los otros regímenes, pues ahí sí puedo jugar con muchísimos factores para poder disminuir o como diferir el impuesto. O sea, hay muchas maneras, ¿no? Entonces, bueno, si a alguien le interesa conocer estas otras maneras, porque insisto, pues no nos daría el tiempo, va a haber un curso, ahí quien quiera más información, ahí en la página está, ahorita la ponemos aquí, para efecto de que pues se inscriban, porque eso obviamente es más ya detalle y no nomás vemos esto, vemos otros temas, ¿no? Pero creo yo que esto es muy digamos, didáctico para quienes pues a lo mejor se dedican a esto, el tema de brokers, porque a veces también, oye, ¿cuánto voy a pagar de impuesto? No, pues no sé y luego tienen que andarle preguntando al notario y el notario a veces anda ocupado. Entonces, pues realmente ustedes ya van a poder saber hacerlo. A ver, pues nomás présteme su escritura, a ver cuánto le costó, cuánto la vendió y ya yo le hago el cálculo. Y aquí también es muy importante que yo ya he estado comentando ahí en redes sociales que el tema del CFDI de la compra. Si yo adquirí un inmueble, por ejemplo, en este caso, como fue el 2008, en el 2008 todavía no había CFDIs, o sea, facturas electrónicas, pero a partir del 2014 para acá ya hay. Entonces, si en lugar de la fecha de adquisición del 2008 fuera una fecha de adquisición del 2018, por ejemplo, en muchas notarías ya me están pidiendo el CFDI, o sea, la factura, demuéstrame la factura de este 1.200.000 pesos. Y muchas veces no se tiene. ¿Por qué? Porque yo nomás me interesa mi escritura y nunca pedí la factura. Entonces, en algunas notarías han dicho, ok, no tienes CFDI, no te preocupes, este valor se va a cero y entonces pues quiere decir que no tienes costo y tu ganancia es de 3.400.000 pesos. Entonces tu precio de venta 3.400.000, no tienes costo porque no me pudiste comprobar que la compraste, entonces tu ganancia es de esto, tu utilidad es de 3.400.000 y tu ganancia por año de 200.000 pesos y te hago el cálculo sobre ese monto, cosa que por ejemplo si se fijan aquí nos daría prácticamente un impuesto de 300.000 pesos por esa pequeñita razón, ¿no? Entonces es importantísimo, pues, por eso les digo que tengamos siempre nuestros CFDIs de los adquisición de inmuebles, ¿no? Entonces, bueno, pasamos a las preguntas. Si alguien tiene dudas o preguntas, con mucho gusto es momento. Bien. Dice, ¿qué pasa? Ay, espérame. Mm, dice que si realizó la factura por el monto total del activo, ¿cómo puedo presentar solo la ganancia? Ah, bueno, Jesús, ahí ese sería, ¿qué decíamos? Ese otro régimen para efecto de que nada más se acumula la ganancia. Pues ahí en la declaración nada más tomas como ingreso acumulable la ganancia, no la otra factura, la quitas y luego la pones, por así decirlo. ¿Qué pasa si una persona presenta el recibo de comisión timbrado para exentar ISR con su nombre, pero realmente vive en otra ciudad donde está el inmueble que está vendiendo? ¿Podría tener algún tema con la autoridad? Pues aquí se supone que tú tienes el derecho a exentar la venta de tu casa habitación. Entonces, pues si no es su casa habitación, pues en teoría no, ¿verdad? O sea, probablemente legalmente cumpla, pero pues no es lo correcto, ¿no? O sea, lo correcto sería que si no es mi casa habitación, pues no, ¿verdad? Ok.
Buenas tardes. En el caso de venta de un terreno que era ejidal y se acaba de ser propiedad privada, ¿cómo se define la fecha y costo de adquisición? Pues precisamente es que dependerá, porque normalmente, digamos, la primera venta ejidal es exenta. Entonces ahí digamos que no tengo problema porque va a ser exenta esa primera venta. Y ya cuando se convierte en propiedad privada, esa va a ser la fecha de inicio, por así decirlo, para que el que compra ya como propiedad privada, pensemos que yo compro como propiedad privada hoy, entonces, ya para mí mi fecha de inicio va a ser 12 de febrero del 2026. Si yo lo vendo en el 2028, esa me tomarían como costo, como fecha de adquisición. En caso de ser terreno sin construcción, ¿se deprecia el valor del terreno? No, Vicente, ya decíamos que el terreno no se deprecia. Si compramos primero el terreno y años después la construcción, ¿debemos ir ante notario para actualizar la escritura? No, no es necesario, Yasmin. No, más bien hay que ir a municipio o al estado, dependiendo el municipio donde estén, a actualizar para efectos catastrales, pero para efectos fiscales no. Simplemente tú vas a comprobar después que hiciste la construcción, ya sea con una avalúo de mejoras o con una factura de que hiciste esa construcción para que te la tomen en cuenta. ¿Qué pasa con las casas que se compraron antes de los nuevos pesos? Ahí no le hace, hay que actualizarla porque si te fijas la actualización o las actualizaciones estas vienen desde el 1969. Y si te fijas, suponiendo, hacemos una en el 80, por ejemplo, estamos hablando de 0.05. Entonces, si hacemos una actualización de 1980 al día de hoy, estaríamos hablando de 143.588 entre 0.0513. Estaríamos hablando de una actualización del 2700%. O sea, ya cuando multiplicas, no sé, 5,000 o 6,000 pesos que decía la escritura por este monto, ya te da un valor más o menos real, pues. Pero no, digo, es lo mismo, pues. ¿El factor de 2.1021 se debe truncar a 4 decimales? Sí, Carla, según el Código Fiscal, sí. ¿El impuesto del Estado es el ISAI? No. Este impuesto que se le paga al Estado, esto que se le vamos a pagar aquí al Estado, es ISR por enajenación, se llama. El ISAI es un impuesto estatal, perdón, un impuesto municipal, y ese impuesto municipal es impuesto sobre adquisición de inmuebles o impuesto, se llama ISAI o ISABI, impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Ese es otro impuesto completamente diferente, también lo vamos a ver en el curso, pero digo, ahorita no lo platicamos, pero sí, ese es otro impuesto. Y si mi esposa me donó el terreno, ese terreno yo lo voy a vender, ¿me causaría un impuesto del 100% o tendría que hacer un tratamiento? Ah, muy buena pregunta, Isabel. Si viene de una donación, porque obviamente me lo regaló, pues yo no tengo costo. Lo que dice la ley es que cuando viene el terreno de una donación, te vas a ir al de atrás a ver cuándo lo compró él y ese lo tomas como valor de adquisición. Entonces, si a mí me donaron un terreno ahorita en el 2026 y mi mamá lo compró en el 2015, cuando yo lo vendo en el 2029, pues en el 2026 yo no tengo valor porque era valor de cero. Entonces me tengo que ir hasta el 2000, me tengo que ir para atrás a ver quién fue el que compró y yo tomo como valor de adquisición el 2015 en este caso o en este ejemplo. ¿Cómo se paga ese ISR a la entidad federativa? Pues ahí mismo en la Secretaría de Finanzas del Estado, ahí tienen sus propios, cada estado tiene sus propios formatos, o el notario normalmente es el que los paga, entonces pues ahí directamente. Ese impuesto estatal se paga con el notario. Hay veces que se paga con el notario y él lo entera, o hay veces que el notario te da las líneas de captura y tú vas y las pagas al Estado, dependerá. ¿Nos podría compartir el material? Sí, lo vamos a ver cómo lo podemos compartir con mucho gusto. Si el inmueble es un departamento del piso 10, 15 o 20, ¿en la escritura también habrá precio de terreno o únicamente existirá precio de construcción? Técnicamente sí tiene que haber, Sebastián. O sea, sí tiene que haber como una parte proporcional de terreno. Sí, sí tiene que haber. ¿Cómo se puede exentar el ISR? Digo, la manera por excelencia es que sea tu casa habitación. Si puedes demostrar que es tu casa habitación, se exenta siempre y cuando la casa no exceda de 5.8 millones, son 700,000 UDIs más o menos. En la declaración anual junto con sueldos y salarios, ¿se puede restar este impuesto que se le pagó al Estado y Federación? Sí, 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 ambos impuestos que yo pagué, estos 138,000 pesos, son un ISR pagado que yo voy a usar en mi declaración anual. Y muy buena pregunta de Alberto, esta ganancia puede ser que se me suba cuando ya la suma a mis otros ingresos, porque si yo a lo mejor gané por sueldos y tengo un negocio y tengo rentas y tengo dividendos e intereses, cuando ya sumo todo, pues puede ser que la tasa me dé más arriba, entonces puede ser que sí me salga un impuesto por pagar todavía en la declaración anual. No porque ya pagué este con el notario significa que ya acabé. Puede ser que en la anual vuelva a pagar o que obtenga incluso un saldo a favor, también puede ser.
¿Aplica igual el cálculo para un terreno que fue heredado? Decíamos que sí, que, Cristian, nada más que se toma el valor del que me heredó o el que me donó en este caso. Te vas para atrás. Hay veces que hay hasta dos donaciones o herencias. Entonces a ti te heredaron, por ejemplo, y era una casa que tu mamá le donó a tu papá. Entonces tienes que ir hasta con tu papá, hasta más atrás, a ver a dónde hay costo, ¿verdad? Pues te vas hasta atrás. Si yo soy la que vende y soy sueldos y salarios, ¿cómo le da la factura al comprador? Aquí tenía muy buena pregunta, cuando yo tengo, más bien, cuando yo vendo un inmueble, pero yo no soy ni actividad empresarial, persona física, ni persona moral, quien se va a encargar de hacer ese CFDI es el notario. Entonces el notario es el que funge como emisor del CFDI, él emite un CFDI y se le llama con complemento de notarios. Ujú. ¿Podrías compartirnos el archivo? Sí, con mucho gusto. Nada más déjame ver cómo lo podemos hacer para compartirlo, igual por correo. Si no se tiene el CFDI, entonces no nos sirve la escritura. No, Gerardo. En algunas notarías sí todavía te dan chance de decirte, ok, te lo valgo con el... Porque ahí como el notario se vuelve, digamos, la autoridad, por así decirlo, porque es el que va a calcular el impuesto. E incluso ellos son responsables solidarios. ¿Qué significa eso? Que si el notario no te calcula bien el impuesto y el SAT lo revisa y resulta que no estaba bien calculado, el notario tiene que pagar de su bolsa el impuesto que no calculó bien. Por eso siempre lo hacen bien los notarios, ¿no? Entonces, la escritura no sirve, no, la escritura nos sirve para demostrar que yo soy el dueño de la propiedad, no para demostrar el costo de adquisición de la propiedad. Entonces, el CFDI es el importante. Ujú. Ese me servirá nada más para poder saber cuándo fue la fecha de adquisición, porque ahí viene la escritura, ¿no? Pero, acaso, perdón, encontrar estos valores, a ver si vienen referenciados ahí cuánto fue de uno y cuánto fue de otro. ¿Con cuál uso del CFDI se pondría en la factura? Dependerá del régimen de cada persona. Dependerá para qué lo está usando el inmueble. Hay unos que serán construcciones, otros que serán sin efectos fiscales. Dependerá. Cada quien lo compre. ¿Qué pasa si nunca se elevó escritura y solo se tiene un contrato privado? Pues que técnicamente no está, digamos que formalizado ese contrato, o sea que no es un contrato perfecto, por así llamarlo, porque una formalidad del tema de los contratos o enajenaciones o ventas de bienes inmuebles es que tienen que estar ante notario público. Entonces, si alguien se te adelanta antes, o sea, si te venden a ti con un contrato privado y esa misma persona dice, pues se lo voy a vender a otra persona y esa otra persona si va a registro público y va con el notario, pues ya bailaste porque ya te ganaron el registro público, ¿va? Entonces, porque no tuviste el cuidado para llevar a cabo todas las formalidades. Entonces, pues técnicamente, pues eres medio dueño y no, porque si alguien se te adelanta o se te muere el vendedor y de repente, que ha pasado N cantidad de veces que yo le compro a alguien con un contrato privado, se me muere y los herederos dicen, pues yo no sé de qué hablas, mi papá nunca me dijo nada, ese contrato yo no lo conozco y en lo que te echas el pleito para ver si sí o si no, pues ahí te avientas unos varios años, ¿verdad? Si se vende un terreno, pero era comunal, ¿debo emitir el CFDI? Técnicamente no. Técnicamente no. ¿Nos podría pasar el archivo Excel? Sí, con mucho gusto. ¿Cómo puedo saber si el notario me expidió el CFDI de la adquisición del inmueble? Preguntándole. No hay de otra. Oiga, notario, ¿dónde está mi CFDI? Pidiéndolo. Básicamente es pidiendo. A veces sí los emiten. Obviamente tendría que aparecer ahí en el SAT en tus CFDI recibidos. Pero pues ante la duda, preguntarle, ¿verdad? Si una persona física tiene actividad empresarial y recurrentemente vende propiedades que ha adquirido, tiene que presentar de manera mensual el ISR por enajenación de bienes. Ahí dependerá, Rocío, porque en ese caso, es que yo puedo tener una actividad empresarial y además tener inmuebles. Es que a la hora de cuando compramos un inmueble, digamos que le vamos a dar el efecto fiscal que queremos para la venta. No sé si me explico. Ahí les voy. Pensemos que soy médico, médico a ser doctor y yo atiendo pacientes y yo me dedico a ser médico, ¿no? Y de las ganancias voy comprando propiedades, voy invirtiendo mis ganancias en comprar propiedades, pero esas propiedades yo no las estoy metiendo a mi actividad empresarial, porque mi actividad empresarial es de ser médico y yo no me dedico a comprar y vender casas, yo en el SAT estoy como médico, entonces las propiedades que yo llegue a vender, perdón, a comprar, van a entrar, por así decirlo, como fuera del régimen de actividad empresarial, entran técnicamente en el régimen de enajenación de bienes. Entonces, cuando yo voy a vender una propiedad, aunque yo sea actividad empresarial, soy médico, pero yo no me dedico a vender propiedades, porque esa compra que yo hice quedó fuera de mi actividad empresarial. Entonces, en ese caso, por así decirlo, yo sería como decíamos hace ratito, como un hijo de vecino que el impuesto me lo va a calcular el notario y yo lo voy a pagar con el notario, aunque yo sea actividad empresarial. Yo no estoy obligado a emitir el CFDI porque ese inmueble no tuvo efectos fiscales en mi actividad empresarial. Quedó fuera, quedó en una burbuja fuera de mi actividad empresarial. No sé si me explico.
Entonces, es muy diferente que yo, por ejemplo, soy médico y además digo, también me voy a dedicar a esto y en el SAT me doy de alta como constructor o como desarrollador o como inmobiliario y entonces las propiedades que yo compro pues son activos para mí, ya sean inventarios o activos fijos o lo que sea. Entonces ahí sí es diferente porque ahí yo soy el que soy encargado de hacer la venta del activo fijo. Yo tengo que hacer el CFDI de la venta, el cálculo de la ganancia como venta de activo fijo. Entonces es una cosa completamente diferente. Porque incluso yo puedo dedicarme a comprar y vender inmuebles como actividad empresarial, pero aparte tener otras propiedades que no son parte de mi actividad empresarial. O sea, puedo tener mi casa por fuera, porque aunque yo soy constructor, persona física, pero mi casa, pues es mi casa, a veces para mí. Obviamente esa no la voy a deducir dentro de mi actividad empresarial y cuando yo llegara a vender mi casa, vas a venderse por este régimen de enajenación de bienes. Entonces, en este caso, realmente, digamos que el tema de la actividad empresarial pues no, o sea, tiene que ver siempre y cuando el inmueble se haya metido dentro de la actividad empresarial, o sea, que tú lo hayas declarado como una deducción, como un activo fijo, como algo que va a tener un efecto fiscal dentro de la actividad empresarial. Entonces, cuando yo lo venda, incluso el notario no me va a retener un solo peso. El notario me dice, no, yo no te quito nada, tú hazte bolas, ¿verdad? Porque así tenemos un cliente que él se dedica a comprar y vender inmuebles de preventa. Él compra una preventa, se espera 2 años que esté construida, ya subió de valor y luego la vende. Entonces él es persona física con actividad empresarial, nomás se dedica a eso. Entonces, él, cuando llegamos con el notario, le decimos, notario, yo me dedico a esto, este para mí es mi mercancía, no me retengas un solo peso de ISR, yo me hago bolas con mi impuesto. Y entonces el notario dice, efectivamente, nomás nos pide la declaración anual y con eso es suficiente para que no nos quite un solo peso de ISR. Muy diferente a que sea una venta, como decíamos, fuera de mi actividad empresarial y ahí sí el notario me retire. No sé si más o menos quedó claro, Rocío. Sí, sí fue el caso. Sí, en el 2019, Alejandro Rojas, buenas tardes, Alejandro. Digo, no, no hubo pregunta o no la vi. Si en el 2019 compré un departamento mediante notario, pagando impuestos, etcétera, pero no me dieron el CFDI, ni el vendedor ni el notario, ¿qué puedo hacer? El vendedor puede hacer el CFDI después de, pues habría que ver quién fue el vendedor, porque si el vendedor fue una persona moral o una persona física y era parte de su activo fijo, o en la propia escritura dice que él te lo iba a emitir, pues tienes que ir con el vendedor a que te lo emita, pues tendrías que ir ahí. Si quien te lo vendió no era ni a persona moral ni persona física con actividad empresarial o era parte de su activo, el notario es el que lo tendría que emitir, entonces pues tendrías que ir a ver primero quién te vendió y ya con base en eso ver a quién le vas a pedir ese CFDI. Si una persona es de régimen actividad empresarial, en el pago provisional puedo disminuir el ingreso en caso de que no todo lo facturado sea de utilidad. Es que ahí, Jesús, sería un cálculo completamente diferente. Esto no tiene nada que ver con actividad empresarial. O sea, actividad empresarial lleva sus propias reglas. Decíamos que no lo vamos a ver ahorita por temas de tiempo, pero ese sí sería completamente diferente. Pero en actividad empresarial yo puedo deducir más compras, más adquisiciones de mercancías, más compras de materiales. Ahí sí es como juegan en una cancha completamente diferente. Porque ahí este impuesto, decíamos, incluso puede ser que ni siquiera pague este impuesto. Lo puedo diferir, lo puedo pues, incluso reducir más. Entonces, cuando juegas en esa otra cancha, juegas con otras ligas y con otras reglas, ¿no? El ISAI se paga por transferencia. El ISAI que se paga por transferencia se puede deducir de la utilidad. Sí, sí se puede, Diego. Por ejemplo, cuando tú adquieres un inmueble, a la hora de la adquisición del inmueble es cuando tú pagas ese ISAI. Entonces, si ahorita tú compras un departamento, te van a cobrar ese ISAI, que normalmente entra entre el 3, 4%, 2 a veces de la propiedad. Entonces, si tú lo pagas, pides tu CFDI, tu factura al municipio para que te entregue tu factura del ISAI. Pensamos que a ti te costó la casa 1,5 millones de pesos y de ISAI pagaste, me fui de ceros. Y de ISAI pagaste el 3%, pensemos, pagaste 45,000 pesos. Tú lo pagas con transferencia, pides tu CFDI, lo tienes la guardada. ¿Qué va a suceder? Cuando llegas a venderlo, ¿cuál va a ser tu costo? 1,545,000, ya no 1,500,000. Entonces deduces más en esa parte. Y efectivamente sí se puede, sí, sí podemos. Incluso estos 45,000 pesos también se van a actualizar a pesos de hoy. Si los pagaste esos 45,000 pesos en el 2015, los actualizas a pesos de hoy. Ahí entra el ISAI, comisiones de venta, honorarios del notario, entran varios gastos que se pueden meter ahí también. Sí, efectivamente. ¿Quién emite el CFDI del inmueble en un supuesto que la persona física no lo puede emitir? El notario. El notario es el que lo va a emitir. Ujú. ¿Se puede aplicar deducciones en la venta de casa-habitación? Sí, las deducciones que aplican es el costo de la propiedad, o sea que este que vimos aquí, este es el primer de la primera deducción, y honorarios, comisiones e impuestos pagados en la adquisición y creo que en la enajenación, o sea, en la venta también se pueden deducir. Esas son las que aplicarían. El video se compartirá. Vamos a ver si se puede mandar por correo, ya veremos cómo lo hacemos, pero probablemente sí.
Si los pagos de un departamento nos los hace durante el año 2026, tengo que grabar durante cada mes los 100,000 que me depositan y se hace una factura por los ingresos o hasta diciembre, que es cuando el notario me retiene. Aquí dependerá, Marisela, de tu régimen y de qué estás vendiendo, porque se supone que si yo ya tengo precio y cosa desde un inicio, si ya está determinado cuánto va a costar y qué voy a vender, entonces ya está, ya tenemos una venta perfecta y en estricto sentido yo tendría que emitir la factura por el 100% porque ya sé cuánto cuesta y cuánto sí, qué es lo que va a vender y cuánto cuesta y emitir un complemento de pago de cada 100,000 pesos. Entonces, si yo soy régimen general y emito desde el inicio una factura por 2 millones de pesos, pues me va a ser muy diferente el efecto fiscal que voy a tener que, por ejemplo, si soy reciclo, persona moral, porque ahí nomás acumulo por el cobro. Entonces, sí es muy diferente. O bien si es estamos ante un anticipo como tal, donde me dicen, oye, te voy a comprar una casa. Oye, pues tengo 15 casas, ¿cuál quieres? Pues no sé, ahí te va 1 millón de pesos, ahí luego veo. Ahí es muy diferente porque estamos ante un anticipo y ese anticipo sí es acumulable, pero pues existen maneras de que se pueda diferir, incluso hablando en el caso si tienes un contrato ante Profeco de adhesión, también puede ser que lo puedas diferir el impuesto. O sea, hay varias maneras, pues no te pudiera decir ahorita o sea, necesitaremos ver el supuesto, porque también si yo soy, el que estoy vendiendo soy yo y soy un hijo de vecino, trabajo en, no sé, en una universidad, o sea, yo soy asalariado y me empiezan a pagar 100,000 pesos, aunque yo quiera pagar ese impuesto, no puedo porque la persona física en el régimen de enajenación de bienes, él no es el encargado de hacer el pago provisional, el encargado es el notario. Y digo, oye, es que con el notario voy a llegar yo hasta el final del año, entonces, pues en teoría voy a pagar el impuesto hasta que llegue con el notario. Entonces, por eso te digo, dependerá mucho, hay muchas aristas de cómo se puede hacer, pero más o menos así sería. ¿Es posible realizar como una sola enajenación si en el ejercicio voy a enajenar varios terrenos y solo se hace un acta ante notario? No, normalmente este cálculo se hace por inmueble, porque cada inmueble trae valores diferentes, entonces uno por cálculo. Si la escritura de la casa no está actualizada con la construcción, ¿se toma como valor de costo el del terreno que viene en la escritura o conviene actualizar la escritura? No es necesidad, simplemente tú le vas a demostrar al notario después con un avalúo de mejoras o con un CFDI, una factura, la construcción. Entonces, no es necesario que actualices la escritura. Si vendo una casa que tenía en renta, si hace ese mismo cálculo, dependerá tu régimen, porque si tú eras un régimen de arrendamiento y esa propiedad tú la metiste a tu activo y la estuviste depreciando al 5%, pues ahí no. Pero si no, pues sí. Entonces es que depende mucho del régimen en el que estés. De hecho, también en el curso vemos el tema de arrendamientos porque es diferente como casi todo el mundo se va por la deducción ciega, pero no siempre es la mejor. Hay muchas otras opciones. Bueno, no muchas otras. Hay otras dos opciones que se pueden usar donde deduces la depreciación del inmueble, entonces muchas veces sale mejor porque deduces el 5% de la construcción. Si estamos hablando que normalmente las rentas te dan un 6, 7%, si ya le quitas el 5% de deducción, pues te queda el 1% de ingreso, ya es muy poquito. Si el terreno tiene una subdivisión posterior a la compra, ¿se toma como fecha de compra al momento que se registró la subdivisión? Pues ahí dependerá, Stephanie, qué se va a vender. Si lo subdividido o si se subdividió y se venden los dos, pues no tenía ningún caso. Entonces, más bien habría que ver y si hubo un cambio en la escritura de valor. Aquí lo importante es que haya un cambio de valor, porque si tú subdividiste, pero sigue costando lo mismo, o sea, no hubo movimiento en el cambio del precio, pues no tiene nada que ver. ¿Ah? Si soy reciclo y con la venta del inmueble saldré del régimen, pues es que técnicamente sí. Yo consideraría que sí, porque incluso en la resolución miscelánea dice que los ingresos cuando vendes tu casa habitación y que es exenta, no entran para efectos del reciclo. Pero si nos vamos así muy técnicamente con el reciclo no puede tener más ingresos que los de su propio régimen de reciclo, sueldos e intereses. Y este es otro régimen que se llama enajenación de bienes. Entonces, pues si nos vamos muy a rajatabla, técnicamente sí tendría que salir. ¿Qué pasa si tengo mi escritura y no me dieron el CFDI y el notario ya falleció? Pues habría que ir a ver, digo, en lo que el notario fallezca, normalmente las notarías siguen operando, habría que ir a una notaría a ver eso. ¿La tabla de ingresos para este cálculo es la de ingresos por sueldos y salarios o es alguna? Ah, es la misma. Para todos es igual, Cristian. La de personas físicas es la mismita tabla. Usamos la tabla anual, nada más. Si me dedico a rentar una casa y la vendo, ¿se realiza ese cálculo? Ah, ok. Decíamos que dependerá cómo usaste la casa. Y si de igual manera el notario me retendrá el ISR. Si tú la propiedad la adquiriste, no la dedujiste como arrendador, te fuiste por la deducción ciega, probablemente lo más seguro, digo, salvo checar tu caso, pero sí sería con este calculito. Es lo más seguro que pudiera ser que sí. En el ejemplo del médico que compró casas, ¿cómo se le debe emitir el CFDI si no lo mete a su actividad? Como sin efectos fiscales.
Tendría que ser en ese, o como, pues es que básicamente sobre cualquiera, porque como no lo está deduciendo como tal, pues no afectaría el uso que le dé al CFDI, porque no lo está metiendo. En el caso de la Ciudad de México, donde se tiene la jornada notarial, ¿cómo influyen los diversos impuestos tanto para comprador o vendedor? No, ahí Sergio, hasta donde sé, pues digo, no conozco como tal, pero cuando hay jornada notarial es nada más que los honorarios del notario te los bajan, pero los impuestos no. Bueno, no sé, a veces sí puede haber un programa que te den algún descuento, pero en su caso el descuento que te puede dar la ciudad o el estado es en el ISAI, que ese no lo vimos aquí. Ese sí lo vamos a ver en el curso, pero no lo vimos aquí. Es donde te pudieran dar un descuento. En ISR que es federal, no hay descuentos. Estoy pagando un terreno y me están emitiendo factura, pero veo que es S01. ¿Puedo pedir otro tipo de CFDI para poder deducir en la anual como persona física? Es que dependerá, Airel, primero, ese terreno para qué es, para qué lo estás comprando, tu régimen, en qué régimen estás y qué vas a hacer con él. Porque, digo, un asalariado no puede deducir un terreno. De hecho, incluso ni una persona física cuando tiene empresarial, el terreno no se deduce como compra. Si está técnica, o más bien no técnica, expresamente prohibido que el terreno no es deducible, más bien hasta que lo vendes. Entonces, habrá que ver tu caso. ¿Cómo podemos calcular el impuesto si es una venta a plazos? Muy buena pregunta, Fernanda. Aquí se supone que es exactamente el mismo cálculo, pero lo que sucede es que el impuesto, más bien, el notario, cuando llegas a decir, oye, ya está el impuesto, esto es lo que se va a pagar, o sea, este es el cálculo, pero esos 3.400.000 no me los van a pagar ahorita, me los van a pagar, no sé, en 3 años. Entonces, lo que hace el notario es que calcula el impuesto y le pide a la persona, bueno, se supone que dice la ley que tiene que pedir que garantice el interés fiscal. Es decir, ok, no vas a pagar ahorita el impuesto, pero déjame en garantía o deja en garantía ante el SAT 138.000 pesos para ver que no te vas a ir con el dinero. Entonces, normalmente lo que hacen es que te lo cobran desde el principio. ¿Por qué? Pues porque el notario luego no puede andarte revisando si ya pagaste o no te pagaron o no. Él te va a cobrar normalmente desde el principio el impuesto. Entonces, básicamente sobre lo mismo. Ujú. Si una persona quiere empezar a vender casas, pero su papá tiene una ferretería y todo el material lo compra con él, ¿podría tener problemas por operaciones entre partes relacionadas? Depende de su régimen, pero técnicamente no tendría problemas. Digo, dependerá del régimen, ¿no? Régimen de plataformas. Ah, bueno, ahí Marcela, no sé cuál era tu pregunta. Espérame, a ver si la encuentro. Maricela, a los del departamento. Pues es que dependería, pues, si este régimen de plataformas, entendería que era un activo fijo para ti, entendería, ¿eh? No sé, habría que ver tu caso, pero entendería que es un activo fijo para ti y probablemente el cálculo no sería este, tendría que ser otro cálculo diferente. Si estoy por vender varios terrenos que me heredaron, ¿se pagaría menos impuesto estando en régimen de enajenación de inmuebles o bien a través de un notario? Es el mismo, es que el régimen de enajenación realmente no es un régimen, digamos, donde yo puedo estar, o sea, no puedo escoger el régimen de enajenación de bienes. Ese régimen es como un régimen transitorio donde entro nada más cuando vendo un bien y me salgo, o sea, nomás entro a pagar el bien y ya me salgo. O sea, no existe ese régimen como tal como poder yo tener ese régimen. Por ejemplo, sueldos sí puedo tener, actividad empresarial, arrendamientos, dividendos, intereses, demás ingresos, eso sí los puedo tener como régimen, digamos, establecido, pero adquisición de bienes no, enajenación de bienes no, y ni premios creo que tampoco lo puedo tener como régimen, porque se supone que esos tres regímenes son como transitorios o digamos esporádicos, pues no me puedo dedicar a estar en ese régimen, pues, porque en teoría si ya me dedico a enajenar bienes, pues tendría que estar en actividad empresarial, ¿no? Entonces, digamos que es lo mismo, pues, o sea, tanto ese régimen como a través de notarios es exactamente lo mismo. Y que si te conviene, realmente el impuesto se va a calcular. Cuando viene de una herencia, el impuesto se calcularía así como está aquí, nada más tomando en cuenta el costo de la persona que fue el que te dio el bien. Al monto de ISR a pagar del ejemplo, ¿le aplica la exención por venta de casa habitación? Dependerá, Alejandro. Si es su casa habitación, sí. Aquí en este ejemplo no la pusimos porque si fue el caso que es su casa habitación, pues no pagaría ISR porque decíamos que más o menos son como 5.800.000 pesos. Entonces, pues todo se alcanza a comer la exención. Es muy diferente que lo vamos a ver en el curso cuando, por ejemplo, la casa cuesta 8 millones y no me alcanza a cubrir toda la exención. En este caso, la exención es de 5.800. Entonces, yo traigo grabado 2.200.000, pero no significa otra vez que la ganancia, no significa que esos 2.200.000 se van a ir como ganancia. Esos 2.200.000, digamos que son mi precio de venta y ahora debo de calcular el costo nada más de esa partecita. Entonces es un cálculo un poquito especial, pero sí, digo, lo vemos en el curso, pues, pero sí se puede. Para efectos de la actualización, ¿qué pasa cuando hay diferentes fechas de construcción? Y para determinar la ganancia por año, bueno, cuando hay diferentes fechas de construcción, se hacen diferentes actualizaciones. Para determinar la ganancia por año en esa misma situación, ¿por cuántos años debe dividirse? Ahí hay varios criterios, Israel. Hay unos que dicen que es por el último año.
O sea que, por ejemplo, si tú compraste hace 10 años el terreno y construiste hace, bueno, pasaron 4 años y construiste, entonces se supone que hay 6 años entre que tú construiste y acá. Entonces que dicen, a partir de ese año son 6 años. Y otros que dicen, no, son 10. Y otros que dicen, no, pues cada uno agarras la ganancia de cada uno. O sea, como que lo calculas por diferente. El terreno con su propia ganancia, con sus años, y la construcción con su propia ganancia por sus años. Hay diferentes criterios, digamos que no existe, bueno, hasta donde yo sé no hay como una homologación de criterios. Yo pensaría que es como que cada uno le calculas por aparte con sus propios años. Pues está medio raro, ¿verdad? Pero habría que ver ahí el caso, cómo está. Eh, si estoy en arrendamiento, tendría que acumular el ingreso de 100,000. ¿Será necesario hacer un complemento de pago por cada mes? Es muy alto el impuesto. Es que no es tanto tu régimen, es ver si ese inmueble, Marisela, se metió como activo fijo. Si como arrendamiento tú lo metiste como activo fijo, en ese caso no es que el ingreso sea de 100,000 pesos y vas a cobrar sobre 100,000 pesos. Esos 100,000 pesos está haciendo tú, o sea, si lo metiste como activo fijo, lo que está haciendo tú es una venta de un activo fijo. Y la venta de un activo fijo es un tratamiento completamente diferente porque tienes que ver cuánto depreciaste, cuánto actualizaste, hay que hacer un cálculo, es otro boleto, no es que los 100,000 sean un ingreso para ti, a menos que ya el costo fuera cero, o sea, que ya depreciaste el 100% el inmueble, ya tiene un valor de cero, ahí sí sería todo ingreso, ¿no? Pero si todavía tiene un valor, entonces hay que hacer ese cálculo. ¿Cuánto tiempo necesitaría vivir en una casa para demostrar que fue casa habitación? ¿O qué puedo guardar para demostrar que fue el caso de una aclaración? No hay un tiempo, más bien lo que se te pide es que sea tu casa habitación y que lo puedas demostrar a través de comprobantes de domicilio, de luz, agua, teléfono o bancarios, hasta donde recuerdo. Y que la IFE creo que también tiene que estar a tu nombre. Entonces, si tú llegas a vivir a tu casa, cambias tu IFE a tu casa, tienes recibos a tu nombre y a los 2 meses dices, ¿sabes qué? Ya me aburrí de esta casa, no me gustó, o en esta casa asustan, ya me voy, y la vendes, pues es tu casa habitación, aunque haya estado 2 meses o un mes o 3 días, o sea, no hay un monto, no hay un tiempo, pues nada más ahí, a partir de que tú ejerces ese derecho de aplicar la exención, hay que esperarte 3 años para volverla a utilizar. No quiere decir que tienes que vivir 3 años en ella, no tiene que decir que tienes que esperarte 3 años en otra casa, no. A partir de que usaste eso, decíamos, te metes a la casa, a los 2 meses, o sea, ya tienes tu IFE, todo está ahí, estabas viviendo muy a gusto. A los 2 meses te asustaron, ya no quieres vivir ahí, te sales, aplicas la exención, entonces tienes que esperarte 3 años. En esos 3 años puedes haber comprado una, dos, tres, cinco, 10 casas, 15. A lo mejor no compraste casas. No, es que estoy asustado, ya no quiero comprar casas. Y no compras casas. Y te esperas, y a lo mejor pasaron 3 años. Y luego compras otra casa en 3 años. Y sabes que voy a comprar una casa. Y te metes y otra vez te asustaron. Entonces vuelves a aplicar acción. O sea, aquí nada más la cosa es que a partir de que tú hiciste tu compra, perdón, tu derecho de exentarla, tienes que esperar 3 años para poder volver a exentar tu casa habitación, obviamente cumpliendo los requisitos, no hay un tiempo necesario. En el mismo ejemplo de la venta a plazos, ¿qué pasa si las partes celebraron un contrato privado de compraventa a 3 años, durante el cual se realizaron pagos privados a cuenta bancaria y en el último pago llegan al notario para escriturar? ¿El notario cómo debe calcular el impuesto? ¿Desde el primer pago o hasta el último? Ok, Fernanda, ahí normalmente lo que hacen es que lo calculan desde el primero, desde el primer pago, porque en teoría otra vez la enajenación como tal se dio desde el inicio, porque ya estaba determinado precio y cosa. Lo correcto que tenían que haber hecho aquí, Fernanda, y que muchas veces no se hace, lamentablemente, y eso más le conviene al comprador más que al vendedor. Bueno, a los dos, pues, pero al comprador más. ¿Por qué? Porque si yo te voy a comprar, ya nos pusimos de acuerdo en precio y cosa, ya vamos al notario ahorita a escriturar. ¿Por qué? Oye, pero no me has pagado. ¿Y eso qué tiene que ver? Vamos a escriturar y en la escritura se le va a poner lo que se llama una reserva de dominio. ¿Qué significa eso? Que se va a quedar el inmueble como un poquito congelado en que el nuevo dueño, o sea, el comprador nuevo, no puede venderlo hasta que no le pague al otro, ¿verdad? Porque todavía le debe. Entonces, en este caso, con esa reserva de dominio, pues digamos que el vendedor queda un poquito protegido de que él no va a poder vender el inmueble otra vez hasta que le pague. ¿Qué es lo que sucede con los créditos hipotecarios? Cuando yo tengo un crédito hipotecario, el banco se queda con una reserva ahí para efecto de que si yo quiero vender esa propiedad, primero tengo que pagarle al banco lo que le debo. No me dejan venderla. O sea, sí puedo venderla, pero siempre y cuando le pague al banco lo que le debo. Entonces, en este caso es lo ideal que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque ahí, ¿qué sucede? Si el vendedor se muere, se le pasa cualquier cosa, ese inmueble ya es mío. Entonces, ya nomás yo veré a quién le voy a pagar, ¿verdad? A sus deudos o a quien me diga el juzgado que le pague porque ya se murió la persona. Pero al revés, pues llevo todo el riesgo yo, porque ha sucedido N cantidad de veces que venden el mismo inmueble 15 veces a muchas personas, que la persona se muere y que no me quieren respetar, que puede pasar N cantidad de cosas. Entonces,
Lo ideal es, ya me lo vendiste, ya estamos de acuerdo en el precio y cosa, ya lo escrituramos y entonces incluso pagan los impuestos, todo, y ya, entonces ahora sí, al final, nada más quitamos esa reserva de dominio, pero ya es un tema menor, ¿no? Pero otra vez, a tu pregunta, normalmente te lo van a calcular desde el día uno, porque en ese momento es cuando está la enajenación. Y recordemos que en la ley del ISR, en ese capítulo de enajenación de bienes, que es de hecho, creo que en el único de los 9 capítulos del ISR donde dice que los ingresos son incluso en crédito, es decir, que no importa que no estén cobrados. En el régimen de enajenación, lean ahí los primeros artículos, dice que se consideran como ingreso, y incluso en crédito. Entonces, quiere decir que aunque no esté pagado el inmueble, si ya está vendido, ya se tendría que calcular el impuesto. Entonces, te lo van a calcular, debería ser desde el día uno. ¿Vale? Y para la exención, ¿debe haber alguna factura como tal de una compra de la casa o puede ser un terreno en el que yo fui construyendo? No, no es necesario que esté una, o sea, ni una escritura ni una factura de una casa. Simplemente sí tiene que estar en algún momento ese documento que avale que hubo una construcción, ¿no? Ya sea con un avalúo de mejoras o con una factura de que ya hay una casa, pues, porque si no, si está como terreno y sigo vendiendo un terreno, pues no tengo la exención, ¿verdad? Pero sí, nada más sería eso. Bien. Ok, perfecto. Entonces creo que ya, espérenme. Mm, mm. Creo que no hay más preguntas. Si no hay más preguntas, no, ya no veo más preguntas. No. Alguien más levantó la mano, nada más que no lo perdí y ya no lo encontré. Pero si ya no hay más preguntas, todo está claro. Voy a ver la manera para poderles compartir lo del material. Con mucho gusto se los comparto. No, no tenemos tema. Y lo del video, pues también veremos para compartirlo, ya sea por correo electrónico o o en YouTube, ya veremos cómo lo hacemos, ¿vale? Entonces, bueno, si ya no hay más preguntas, con eso concluimos esta masterclass. Espero les haya servido, espero les haya gustado. Insisto, si alguien quiere aprender más de estos temas, porque el tema inmobiliario, sí, como se fijaron, es otro boleto, tiene muchas aristas, tiene mucho asegúnes, porque depende de tu régimen, depende del inmueble, o sea, dependen muchas cosas. Entonces, en estos 2 cursos que vamos a tener, vamos a platicar de eso, vamos a ver temitas que no siempre se ven en cursos, tema de remates bancarios, tema de flipping, tema de los fideicomisos. Para quienes se dediquen a esto, los fideicomisos tienen bastantes beneficios fiscales que ya veremos allá. Entonces, pues quien le interese, por ahí viene la página, pueden comprarlo. Ahora sí, Santiago levantó la mano. Adelante, Santiago. A ver si te permite. Ya, creo que te puse ahí que ya puedes activar el audio. ¿Ahí me escuchó? Sí, adelante. Solo era una duda en tema de la ganancia. ¿Qué se acumula en la declaración anual cuando se vende el inmueble? ¿La ganancia anual o la total? La ganancia acumulable, la que es de un año, esa es la que vamos a acumular junto con mis demás ingresos. Haz de cuenta que en la anual, y bueno, se entran las dos, pues, pero haz de cuenta que esta ganancia acumulable, esta de un año, esta se va a juntar junto con sueldos, intereses, rentas, dividendos, todas, esta se junta. Y luego esta otra, que es la ganancia no acumulable, esta va a aparecerte el ISR ya solito, o sea, se calcula solito y te lo mandan derechito a la última página de la declaración donde viene ya el impuesto, porque este realmente no se acumula con los otros ingresos, porque si lo acumuláramos con los otros ingresos, pues te va a aventar para arriba en la tarifa. Entonces, nada más, esta es la que se va a sumar a tus demás ingresos, pero este otro impuesto también te va a aparecer ahí. Ok, o sea, una pregunta. Si yo solo tuviera ese ingreso en todo el año, ¿tendría un saldo a favor de ese monto? No, bueno, si calculas el impuesto así como este, no, porque ya este impuesto calculado da exactamente el anual. O sea, es como si tu único ingreso fue anual y calculas este impuesto, te va a dar exactamente lo mismo. Más bien daría al revés, que si tú traes este ingreso más otro, es probable que como lo vas a sumar, se va a ir para abajo en la tablita y te va a dar un impuesto más alto. Entonces, este impuesto ya no va a alcanzar a cubrir el importe, porque a lo mejor con 114,000 pesos son 8,000 pesos, pero cuando ya lo sumas, a lo mejor como la tarifa va a subir, entonces ya no son 8,000, a lo mejor son 10 o 12,000 pesos, te van a salir por pagar otros 4. Entonces, si fue el cálculo de, o sea, si nada más tienes ese ingreso, el cálculo que haces con el notario prácticamente es el impuesto anual, ya no se le mueve, salvo que trajeras deducciones, deducciones personales, seguro de gastos médicos, todo eso sí pudiera bajarse. Esos seguro de gastos médicos y las deducciones personales entrarían contra esta nada más, o sea, contra esta no le podemos meter absolutamente nada, esta se va a calcular en automático y ese impuesto se va derechito ya al por pagar. Entonces, bueno, por pagar y ya si yo ya lo pagué, pues ya no lo voy a pagar, ¿verdad? Pero sería así más o menos como quedaría. Ok, va, gracias. Sí, no de nada sentido. A ver, veo aquí otra, Marisela González, adelante. Ujú. Hola César.
Hola, Buenas buenas tardes, tardes. gracias Hola, buenas por tardes. toda tu información. La verdad sí es de mucha utilidad para este tema de inmuebles. Mira, No, no se yo preocupe. donde No. tengo duda es que de la pregunta que te hacía Sí. es que si el inmueble, por ejemplo, tiene una utilidad de 100,000 pesos, es muy poca realmente y todos los pagos que se van a hacer son de 100,000 pesos cada mes. Si yo empiezo a grabar eso, como tú me decías, porque ya está determinada la compraventa, es muy alto el impuesto que tendría que pagar en cada uno de los meses, ¿no? Porque me dices, hay que hacer un complemento de pago porque tengo una actividad que es actividad de plataformas y es actividad empresarial, pero terminaría pagando de más, ¿no? Sí, es que más bien lo que te comentaba ahí, Marcela, es que si es un activo fijo, digo, habría que ver qué valor tiene el activo fijo, porque si tú estás vendiendo un activo fijo en, decíamos, 1 millón de pesos, ¿verdad? Más o menos. Si tú vendes un activo fijo en 1 millón de pesos, hay que ver cuánto fue o cuánto es el costo que todavía tienes de ese activo fijo, cuánto tienes todavía, se le llama de valor en libros, cuánto cuesta incontablemente ese activo. Pensemos que ese activo tú lo vendes en 1 millón, pero todavía fiscalmente traes un costo de 700,000 pesos o un valor en libros de 700,000 pesos. Entonces, aunque tú recibas 1 millón, realmente tu ganancia de la venta del activo fijo son 300,000 pesos. O sea, tú vas a recibir 1 millón, pero la ganancia realmente va a ser de 300. Los 300 es lo que tú vas a acumular. Por eso te decía que dependerá qué tipo de activo es, cuándo lo compraste, cómo se dedujo, si ya está deducido, si al 100% o no. Porque si tú lo estás vendiendo en 1 millón y ya está deducido al 100%, o sea, tú ya te lo acabaste, que sucede mucho con los coches. Si tú compras un coche de para no entrar en dilemas, ¿verdad? Compras un coche de 150,000 pesos, pasan los 4 años, ya te acabaste los 150,000 pesos, entonces cuando tú lo vendas el coche en 100,000 pesos, esos 100,000 pesos es un ingreso porque tu coche ya no vale nada, vale 0 pesos. Pero si tú el coche vas en el segundo año y luego lo vendes, entonces pues el coche no se ha deducido, nomás perdió 25%, pero sigue costando 75%, por lo tanto el precio de venta habrá que ver cuánto es la ganancia. Es que dependerá mucho de eso, no es que lo vas a vender. Eso que te daba yo de ejemplo es cuando yo soy vendedor o cuando soy constructor, por así llamarlo, donde sí voy a acumular el 100%, porque ahí sí la venta es el 100%, ¿no? Ah, Pero en ok. el caso de venta activo fijo, no, es diferente, pues el cálculo sería diferente. Sí, porque yo pensaba hacer como un contrato interno de compraventa y cómo se va a llevar a cabo este año, todo se va a llevar a cabo, pues acumularlo, la utilidad que nos retenga más bien los impuestos que nos retenga el notario, ¿no? Y ya es algo más certero, porque es en un ejercicio donde se va a hacer todo esto. Sí, es que, como te digo, dependeremos mucho también de ver el efecto, o sea, si él lo compró, eh, cómo lo compró más bien ese inmueble y cómo lo está vendiendo. Porque hace ratito preguntaba aquí Rocío, de la persona física con actividad empresarial que compra un inmueble y a lo mejor lo deduce como actividad empresarial, o sea, lo mete en su contabilidad, empieza a deducir el inmueble y luego se hace sordo y luego va con el notario y dice, no, vengo a vender este inmueble, pero pues yo no soy actividad empresarial, allá hazme el cálculo. Entonces ahí tendría como un doble beneficio porque lo dedujo acá. Pensemos que lo dedujo al 100%, entonces tuvo una deducción de Sí, 1 millón de pesos, pensando que costó 1 millón, lo dedujo al 100% y ya cuando él lo vende, pues tendría que venderlo, o sea, ya no tendría ningún costo, por lo tanto toda sería su ganancia. Pues dice, no, no me conviene, mejor le voy a decir al notario que ese inmueble lo voy a vender con él y él me va a tomar como costo lo que yo pagué por él, entonces tengo una doble deducción, lo cual es incorrecto, sí, así es indebido. eso sí lo entiendo, ¿no? Eso es Ajá. ser con esta ventaja que la verdad es que como voy a deducir y luego no quiera pagar. En Ujú, este caso no es el caso, nomás es un departamento que se acaba de terminar de pagar y lo quieren vender. Y ujú. bueno, me dijo, ¿sabes qué? No creo que esté exento, quiero vender otro departamento que va a estar más caro. Le digo, entonces no te vas a dedicar a esto. Me dice, no, pero que me lo graben. Entonces ahorita es lo que tengo esa duda, ¿no? De que realmente Aquí, no hay mucha utilidad. no, aquí más bien la cuestión es, como te digo, Marcela, si tú lo compraste, bueno, lo compró la persona, o sea, en otro régimen, o sea, aunque tenga el régimen de plataformas, pero no entró en su contabilidad el régimen de plataformas, Sí, pues entonces sí correspondería completamente a venderlo con el notario. Y decíamos, aquí hay un problemita o una laguna legal en el tema de que cuando yo quiero vender, o sea, en el caso de esta persona que dice, no, pues que no entró en mi actividad empresarial, es un inmueble, pues por fuera, por así decirlo, ¿no? El notario va a hacer el pago del impuesto, pero el notario va a llegar hasta diciembre. Entonces, pues técnicamente, aunque él quiera hacer el pago, no puede porque la ley dice claramente ahí que el pago provisional lo hará el notario. Entonces, ¿cómo le digo al notario que me lo retenga si no he llegado con él? O sea, tendría que llegar con él para que me retenga el impuesto. Entonces, ahí queda como medio en una laguna del que hace esa persona que no, o sea, que está recibiendo sí, pagos,
pero que él el impuesto se lo va a calcular el notario, porque así dice la ley. Le dice que el pago Así, original lo hará el exacto. notario. Donde queda, como tú dices, es una laguna, porque finalmente van a ver en mi cuenta, digamos, esos depósitos de 100,000 cada mes, y entonces, ¿cómo los justifico, no? Sí, o sea, aquí lo que, como decíamos, lo correcto que se tiene que hacer es ya que se haga la escritura desde un inicio. Eso es lo correcto, eso es Ujú. lo legal. Desde el día uno que yo ya sé que lo voy a vender, voy con el notario, hacemos la escritura y ya nada más me va a ir pagando, pero ya la escritura está hecha, obviamente el impuesto ya está pagado. Entonces, así es como se, digamos lo correcto. Lo correcto, ¿verdad? Lo que se debe hacer, que por lo regular no se hace, porque Sí, sí no es es difícil. otro boleto, A ¿verdad? veces no Pero sé. es lo correcto. Ujú. Gracias, muy amable No, por tu no de nada, Maricela. información. No, no de nada, Maricela. A la orden. Aquí Mariana Hernández, adelante. Hola, hola, buenas tardes. Hola, ¿Me buenas escuchas? tardes. Sí, 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 adelante. Hola, contador. Y bueno, tenía una pregunta, pero creo que ya no la alcanzó a leer. Era Ajá. respecto, bueno, lo que pasa es que una persona está pagando la casa al Infonavit. Sin embargo, pues le pasó eso de que ya no quiere esa casa y dijo, ¿sabes qué? No, ya no la quiero vender. Pero pues, sin embargo, no la acababa de pagar, ¿no? Entonces, con la persona con que le quería hacer esto, pues no tenía crédito como tal, como para hacer como tal, formalizar un traspaso. Y lo que hicieron fue, ¿sabes qué? Pues vémela, pues hacemos tal precio, vémela pagando poco a poco, mes con mes, y ya cuando la liquides, pues ya hacemos el contrato, por decirlo así, ¿no? O sea, fue como más privado, sin embargo, pues no hay nada que se haya formalizado. En este caso, ¿qué se podría hacer? O igual el tema de los impuestos, ¿cómo sería? Porque realmente se puede decir que está vendiendo algo que todavía no es suyo, ¿no? Y sí, sí, bueno, no, sí es suyo, pues la propiedad sí la tiene, lo que no puedes venderlo porque tiene esta reserva de dominio. Precisamente si fuera el notario a decir, oye, pues vamos a ya venderlo, pues si no, el Infonavit, espérame, pero aquí a mí págame primero, ¿verdad? Entonces aquí digamos que otra vez vamos a caer en esto que decíamos ahorita con Maricel, el tema como de esa laguna, de que él aunque quiera pagar, pues técnicamente la ley dice que el que va a hacer eso es el notario. Entonces, si ellos van al notario, el notario va a decir, ok, ya revisé que tu casa tiene una reserva de dominio, págale al Infonavit para que yo te pueda escriturar a favor de la otra persona. Entonces, pues ahí sí están como que en un dilema y que también ahí el que está comprando, pues lleva mucho riesgo de que si el otro se gasta el dinero y no paga el Infonavit, nunca va a poder vender esa propiedad, porque el Infonavit si no le paga, no se quita esa reserva de dominio. Entonces, pues es que sí hay mucho pues malas prácticas, pues, que ese es un caso. Y ahí, por ejemplo, si tu cliente es el que vende, pues no tiene tanto riesgo él, ¿verdad? O sea, mientras que él se ha cumplido y sí le vaya a pagar el Infonavit, pues qué bueno. Pero si es el comprador y está confiando además en el vendedor y de repente al vendedor se le mete el chamuco y dicen, mejor no va a pagarle al Infonavit, hay que se friegue. Y pues él nunca va a poder vender esa casa, aunque la otra persona le demande que le vendió una casa, pues sí, a lo mejor ya se tendría que ver hasta un tema de fraude de que pues, él sabía que no podía venderla porque estaba con esta reserva de dominio, ¿no? Entonces, digo, habría que analizar ahí el caso, pero técnicamente no la puede vender porque tiene esa reserva de dominio y tendría que primero pagarla para poderlo hacer. ¿Y hay algo que se podría hacer como al respecto de decir, bueno, pues mientras se considera préstamo, ya después se hace ya como que la venta o algo que se podría hacer como para tener esa, pues, certeza? Pues se puede hacer un contrato, más bien es un contrato de promesa de compraventa, ¿no? O sea, yo te prometo que te voy a vender, pero, o sea, incluso el de promesa creo yo que incluso tampoco cabría, porque si ya está determinado precio y cosa, si ya se pusieron de acuerdo con el precio y la cosa ya está determinada, porque es una casa, o sea, la casa que está ahí, pues ya es un contrato, digamos, un contrato de compraventa, ¿no? Un contrato de compraventa privado, donde, pues todavía no pasa a esa escritura pública, que otra vez no es lo correcto, pero bueno, pues sería como medio una manera de formalizar esto. Y otra vez, o sea, y el vendedor técnicamente, aunque el SAT le dijera, ¿por qué no pagas tus impuestos? Pues él que diría, no puedo, ¿cómo le hago? O dime dónde los pago, pero es que no existe como tal una ISR, o sea, donde yo sé, no, no puedes pagar un ISR por enajenación como persona física, o sea, incluso lo que lo pagaría sería el notario, pero hasta que llegas con él. Si no llegas con él, pues ¿cómo le haces? Ok, entonces aquí nada más sería, y bueno, sería eso y esperar, y los impuestos se pagarían igual hasta el final, ¿no? Ya que realmente se vaya a escriturar, ahí se hace el pago de impuesto como tal. Y bueno, y aquí pues, sería prácticamente cero, porque pues acaba de pagar la casa y luego hace el contrato de venta, es prácticamente sin utilidad, ¿sería? No, habría que ver cuánto le costó y cuánto le está vendiendo, porque por ejemplo, a él le costó, por decir una cosa, le costó 1 millón de pesos. Y si ya la casa por ahí, la colonia tuvo una plusvalía y la casa ya vale 1.800.000, pues probablemente sí vaya a tener una utilidad. O sea, no porque la pague significa que no ganó. O sea, aquí lo que importa es precio de venta y precio de compra y cuándo la compró para ver si hay o no hay ganancia. Pero bueno, también en ese tipo de casos, como es su casa habitación de esta persona, ahí la persona que va a vender, pues pudiera aplicar la exención de la venta de casa habitación. Entonces, normalmente no pagaría.
Pero Ok, no, o sea, no por aunque la ahorita razón de que cumple y paga. Perdón. perdón, aunque ahorita estuviera recibiendo, por ejemplo, lo que comentaba igual la anterior participante respecto, aunque ahorita estuviera recibiendo mes con mes el dinero, lo tendría que pagar hasta el final cuando ya se hace literalmente la escritura. Pues lo correcto sería que lo paga, o sea, que fuera el notario ya. Pues o sea, lo que va a suceder es eso, pues que hasta el final va a tener que pagar el impuesto. Ok, de acuerdo, muchísimas gracias. No, de nada. Muy bien, entonces ya nomás aquí la última pregunta, digo, si no más preguntas, la última, cuando se hace la exención, ¿se debe solo informar en la anual? Sí, nada más informamos ahí en la declaración anual la venta de casa habitación exenta y con eso, obviamente porque no se paga nada. Bien. Ok, perfecto. Entonces, pues creo que ahora sí son todas las preguntas. Les agradezco mucho su tiempo, que se hayan conectado. Espero que les sirva. También es nuestra idea seguir haciendo este tipo de masterclasses pues cada mes. No sé si alcancemos, pero cada 2, 3 meses vamos a tratar de hacerlos más seguido. Y pues nada, es todo de mi parte. Que pasen todos muy buenas tardes.